Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones mínimas en salud y seguridad ocupacional con el fin de proteger la vida, seguridad, salud e integridad de todos los trabajadores que se encuentran en un lugar de trabajo, sean estos de entidades públicas o privadas. Definiciones. Lugar de trabajo. Áreas, centros, locales, edificios, instalaciones edificadas o no, donde las personas permanecen o deben acceder para realizar su trabajo. Monitor de salud y seguridad. Ocupacional. Persona encargada de la gestión de prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo. VIH-Sida. Virus de la inmunodeficiencia humana. Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Actividades de alta peligrosidad. Aquellos actos que, por la propia naturaleza del trabajo, materiales empleados, productos elaborados o por procesos relacionados a los mismos, tienen el potencial de generar de modo inmediato o no, daño severo o permanente en término de lesión o enfermedad, o en una combinación de estas. Accidente de trabajo. Situación que se deriva o sucede durante el curso del trabajo y que da lugar a una lesión, sea o no mortal. Enfermedad profesional se refiere a cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral. Acto inseguro. Es la acción u omisión del trabajador o de los trabajadores que crea un riesgo contra su seguridad laboral y salud profesional, y supone la violación de los procesos que están considerados como seguros por el patrono o por el Estado. Espacios confinados. Son espacios cerrados, o en gran parte cerrados, que representan para los trabajadores riesgos razonablemente previsibles de incendio, explosión, pérdida de conocimiento, asfixia o ahogamiento. Sustancias peligrosas. Son elementos químicos y compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de fabricación que presentan algún riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. La aplicación de este reglamento constituye un mínimo de garantías susceptibles de ser superadas por el patrono o mediante negociación colectiva con las organizaciones de trabajadores. Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entiende por lugar de trabajo todo aquel en que se efectúan trabajos industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole. Artículo 3. El presente reglamento es de observancia general en toda la República y sus normas de orden público. Capítulo 2. Obligaciones de los patronos. Artículo 4. Todo patrono o su representante, intermediario, proveedor, contratista o subcontratista, y empresas terceras están obligados a adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas de SSO para proteger la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores, especialmente en lo relativo a las operaciones y procesos de trabajo. B. Al suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal, certificado por normas internacionales debidamente reconocidas. C. A las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales en los lugares de trabajo. D. A la colocación y mantenimiento de resguardos, protecciones y sistemas de emergencia a máquinas, equipos e instalaciones. Artículo 5. Son también obligaciones de los patronos. A. Mantener en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, la maquinaria, instalaciones y útiles. B. Promover la capacitación de su personal en materia de SSO en el trabajo a través de instituciones afines en la materia. C. Dar cumplimiento a la política nacional de VIH-Sida en el lugar de trabajo. D. Colocar y mantener en lugares visibles material impreso como avisos y carteles para la promoción y sensibilización de la SSO, que sean promovidos y verificados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. E. Proporcionar al trabajador las herramientas, vestuario y enseres inherentes y necesarios para el desarrollo de su trabajo. F. Permitir y facilitar la inspección de los lugares de trabajo a los inspectores de trabajo y técnicos de salud y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a inspectores de seguridad e higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con el objeto de constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos de higiene y seguridad. Y G.
Facilitar la creación y funcionamiento de los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional. Artículo 6. Se prohíbe a los patronos: a. Poner o mantener en funcionamiento maquinaria o equipo que no esté debidamente protegida en los puntos de transmisión de energía, en las partes móviles y en los puntos de operación. b. Constituir como requisito para obtener un puesto laboral el resultado de la prueba de VIH-Sida. c. Considerar la infección de VIH-Sida como causal para la terminación de la relación laboral. d. Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH-Sida. De igual manera, violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual tienen derecho estas personas. Permitir la entrada a los lugares de trabajo a personas en estado etílico o bajo la influencia de algún narcótico o estupefaciente. Artículo 7. En los trabajos que se realizan en establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, en los que se usan materias asfixiantes, tóxicas, infectantes o específicamente nocivos para la salud, el empleador queda obligado a advertir al trabajador el daño a la salud humana y al ambiente que puede causar trabajar con productos químicos y desechos peligrosos. También es obligación del patrono: a. Identificar de manera adecuada las áreas de almacenamiento de equipos, productos químicos y desechos peligrosos, para minimizar la exposición y el riesgo a la salud de los trabajadores y de la población. Asimismo, estos lugares de almacenamiento deben estar diseñados conforme a la normativa nacional vigente. b. El empleador no debe exponer a los trabajadores, sin las medidas preventivas y de protección adecuadas, a equipos de producción, generación y a procesos de manipulación, almacenamiento y comercialización, transporte y o distribución que contengan productos químicos y o desechos peligrosos contaminantes que causen daño a la salud y al ambiente. c. El empleador debe capacitar a los trabajadores con las mejores técnicas disponibles, prácticas ambientales y de salud laboral, para realizar el manejo seguro de los distintos productos químicos y desechos peligrosos que se utilicen en el trabajo y en caso de emergencias o accidentes, así como proporcionar el equipo de protección personal necesaria y apta para el mismo. Y d. Se debe contar con un inventario de todos los productos químicos y desechos peligrosos que existan en el lugar de trabajo, de igual manera con instructivos en idioma español, para el manejo rutinario de los mismos y de procedimientos en casos de accidentes o emergencias. Capítulo 3. Obligaciones de los trabajadores. Artículo 8. Todo trabajador está obligado a cumplir con las normas sobre SSO, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal y psicológica. Asimismo está obligado a cumplir con las recomendaciones técnicas que se le dan, en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo indicados para el uso y mantenimiento de la maquinaria. Artículo 9. Se prohíbe a los trabajadores: a. Ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de SSO en las operaciones y procesos de trabajo. b. Dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e instalaciones o removerlos de su sitio sin tomar las debidas precauciones. c. Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. d. Dañar, destruir o remover la señalización sobre condiciones inseguras o insalubres. e. Hacer juegos, bromas o cualquier actividad que pongan en peligro su vida, salud e integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo. f. Lubricar, limpiar o reparar máquinas en movimiento, a menos que sea absolutamente necesario y que se guarden todas las precauciones indicadas por el encargado de la máquina. g. Presentarse a sus labores o desempeñar las mismas en estado etílico o bajo influencia de narcóticos o droga enervante. h. Realizar su trabajo sin la debida protección de vestimenta o herramienta para el trabajo que realice. Y, ignorar o no acatar las medidas de bioseguridad establecidas en los lugares de trabajo. j. Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH-Sida, de igual manera, violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual tienen derecho estas personas. k. Discriminar y estigmatizar a las personas con capacidades especiales. Capítulo 4. De las organizaciones de salud y seguridad ocupacional. Artículo 10. Todo lugar de trabajo con 10 o más trabajadores debe contar con un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. Estos comités bipartitos de SSO
deben ser integrados con igual número de representantes de los trabajadores y del patrono, los cuales no deben ser sustituidos por ninguna clase de comisión o brigada que tengan funciones similares. Las atribuciones, actividades y funciones deben ser incluidas y desarrolladas en un capítulo específico con el nombre de Salud y Seguridad Ocupacional en el Reglamento Interior de Trabajo. Además, contar con un monitor y un plan de salud y seguridad ocupacional, según lo establecido en el artículo 302 de este reglamento. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de las dependencias que determinen para el efecto, son los encargados de registrar y autorizar de manera física o electrónica los comités bipartitos juntamente con sus libros de actas y monitores. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe informar inmediatamente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de dichos registros y autorizaciones, con el propósito de crear un registro único en el país. En los lugares de trabajo con menos de 10 trabajadores, deben contar con un monitor de salud y seguridad ocupacional, quien tendrá a su cargo la gestión de prevención de riesgos laborales. Sus atribuciones y actividades deben estar debidamente registradas en su libro de actas y contar con un plan de prevención de riesgos laborales. El monitor y el libro de actas deben estar registrados, inscritos y autorizados como se indica en el párrafo anterior. Capítulo 5. Control y vigilancia. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tienen a su cargo, en forma coordinada, el control y vigilancia de la SSO en los lugares de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben a. Adoptar y ejecutar los lineamientos, directrices y normativas generales en SSO, establecidas por el Consejo Nacional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional de Guatemala, CONASO. B. Dirigir, coordinar y vigilar las actuaciones que en materia de SSO realicen sus dependencias o unidades. C. Desarrollar su actuación en armonía con la de aquellos otros departamentos o direcciones ministeriales que fueren competentes en cuanto a la prevención de riesgos laborales. D. Mantener relación con entidades nacionales e internacionales en materia de SSO. E. Impulsar, realizar o participar en estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos en el trabajo. F. Promover, realizar y contribuir al desarrollo de programas de formación teórico-práctico para la prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales. G. Validar los programas de formación en SSO de cada lugar de trabajo. H. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en coordinación promoverán y contribuirán en los lugares de trabajo al desarrollo de programas de formación teórico-práctico para la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social expedirá las licencias necesarias y registrará las instituciones, profesionales y personas individuales o jurídicas que promuevan, capaciten e implementen sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales o elaborar el apartado de seguridad ocupacional del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. Artículo 12. Son funciones de la Inspección General de Trabajo así como del Departamento de SSO. De la Dirección General de Previsión Social ambas dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de la Sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Corresponde a la Inspección General de Trabajo. A. Vigilar el cumplimiento de este reglamento. B. Los inspectores, al momento de ejecutar sus funciones, deben cumplir con todas las normas técnicas de prevención de riesgos tales como las de bioseguridad que estén establecidas en los lugares de trabajo. Corresponde al Departamento de SSO. GAO Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A. Prestar su asesoría para evitar o reducir riesgos que atenten a la vida, integridad física, salud o bienestar de los trabajadores en los centros o puestos de trabajo y formular, al efecto, las recomendaciones oportunas. B. Emitir informes o dictámenes a petición de otras autoridades u organismos respecto a la prevención de riesgos en el trabajo. C. Velar por medio de sus técnicos e inspectores el cumplimiento y respeto de los reglamentos de SSO. D. Los inspectores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los técnicos del MINTRAB, al momento de ejecutar sus funciones, deben cumplir con todas las normas técnicas de prevención de riesgos tales como las de bioseguridad que estén establecidas en los lugares de trabajo.
Impartir asesoría técnica sobre SSO a empresas e instituciones públicas y privadas, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y en general a todas aquellas entidades u organizaciones que así lo requieran. Informar e instruir a empleadores y trabajadores sobre medidas a adoptar para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Emitir informes y recomendaciones sobre el cumplimiento de la normativa de SSO en los lugares de trabajo y los técnicos, al momento de ejecutar sus funciones, deben cumplir con todas las normas técnicas de prevención de riesgos tales como las de bioseguridad que estén establecidas en los lugares de trabajo. Capítulo 2. Condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo. Edificios. Artículo 14. Cuando por las necesidades del trabajo debe realizarse en locales a cielo abierto o semiabierto, tales como cobertizos, galeras, hangares y similares, debe mitigarse, en lo posible, las temperaturas extremas, protegiendo a los trabajadores contra las inclemencias en general, proporcionándoles los equipos adecuados que necesiten. En ambos casos, debe protegerse al trabajador contra la lluvia y el polvo. Artículo 15. Superficie y cubicación. Los locales de trabajo deben reunir las condiciones mínimas necesarias en cuanto al área y volumen, garantizando el libre desplazamiento del trabajador, evitando el hacinamiento, de acuerdo con el clima, las necesidades de la industria y el número de trabajadores que laboren en ella, sin tomar en cuenta el espacio ocupado por la maquinaria, instalaciones fijas y los destinados al almacenamiento de materiales. Artículo 16. Según las condiciones operativas de la industria, las condiciones mínimas a las que se refiere el artículo anterior son: A. 3 metros de altura, medidos desde el piso hasta el techo. B. 2 metros cuadrados libres por puesto de trabajo operativo por cada trabajador. C. El volumen libre para cada trabajador no debe ser inferior a 6 metros cúbicos, calculados de la siguiente manera: el ancho por el largo por la altura del local entre el número de trabajadores. Se exceptúan de esta limitación los casos que por naturaleza de la actividad requiera un volumen diferente a este. Iluminación. Artículo 17. Los lugares de trabajo deben contar con iluminación adecuada para la seguridad y conservación de la salud de los trabajadores. Cuando la iluminación natural no sea factible o suficiente, se debe proveer de luz artificial en cualquiera de sus formas, siempre que ofrezca garantías de seguridad, no vicie la atmósfera del local y no ofrezca peligro de incendio. El número de fuentes de luz, su distribución e intensidad deben estar en relación con la altura, superficie del local y trabajo que se realice como lo establece el artículo 168 de este reglamento. Los lugares que vulneren y pongan en riesgo al trabajador deben estar especialmente iluminados. La iluminación natural, directa o refleja, no debe ser tan intensa que exponga a los trabajadores a sufrir accidentes o daños en su salud. Artículo 18. Pisos, techos y paredes. El piso debe constituir un conjunto de material resistente y homogéneo, sin deterioro físico, liso y no resbaladizo. En caso necesario susceptible de ser lavado y provisto de declives apropiados para facilitar el desagüe. Si la naturaleza del proceso laboral impide cumplir con esta disposición, debe de tomarse otras medidas de control que sean seguras. Artículo 19. En las inmediaciones de hornos, hangares, calderas y en general toda clase de fuegos, el piso alrededor de estos y en un radio razonable, debe ser de material incombustible y cuando fuere necesario no conductor de cambios térmicos. Artículo 20. Debe procurarse que toda la superficie de trabajo o pisos de los diferentes departamentos esté al mismo nivel, de no ser así, las escaleras o gradas deben sustituirse por rampas de pendiente no mayor de 15 grados. Para salvar las diferencias de nivel. Artículo 21. Las paredes deben ser lisas, repelladas, pintadas en tonos claros, preferiblemente en tonos mate que contrasten con la maquinaria y equipos, susceptibles de ser lavadas y deben mantenerse siempre, al igual que el piso, en buen estado de conservación, reparándose tan pronto como se produzcan grietas, agujeros o cualquier otra clase de desperfectos. Artículo 22. El requerimiento de conservación y reparación establecido en el artículo anterior es aplicable para todos los demás lugares de trabajo. Artículo 23.
Los techos deben tener la resistencia requerida para soportar las cargas a que se vean sometidos y en cualquier caso prestar la debida protección contra las inclemencias atmosféricas. No deben ser utilizados para soportar cargas fijas o móviles si no fueron diseñados para tal fin. Pasillos. Artículo 24. Los corredores, galerías y pasillos principales deben tener un ancho mínimo de 1 metro con 20 centímetros. Y los secundarios de 1 metro, permitiendo la circulación libre de las personas y las necesidades propias del trabajo. Es obligatorio mantener los mismos, libres de obstáculos y no deben ser utilizados para el almacenamiento temporal o improvisado, en especial cuando se usan como accesos para las salidas de emergencia. Artículo 25. La separación entre máquinas y equipos de trabajo debe ser para que los trabajadores ejecuten su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menos de 90 centímetros, exceptuando cuando en el proceso de producción se requiera que las mismas estén en línea, contándose esta distancia a partir del punto más saliente o relevante del recorrido de las piezas móviles de cada máquina. Cuando existan máquinas o equipos con piezas móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará señalizada con franjas pintadas en el suelo, de color amarillo de 10 centímetros de ancho, que delimiten el lugar por donde deba transitarse. Artículo 26. Alrededor de los hornos, calderas o cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se debe dejar un espacio libre, no menor de 1 metro con 50 centímetros. Si el proceso de producción lo permite. El suelo y paredes dentro de dicha área deben ser de material incombustible. Artículo 27. Para los pasillos principales, secundarios por donde transiten equipos móviles o sean de tránsito peatonal, en lo que respecta a su señalización se debe acatar lo establecido en las normas de referencia nacional o internacional vigente para la utilización de colores y su simbología de seguridad. Artículo 28. Los pasillos que sirven de unión entre dos locales, escaleras u otras partes de los edificios y los pasillos interiores, tanto los principales que conduzcan a las puertas de salida como los de otro orden, deben tener la anchura adecuada de acuerdo con el número de trabajadores que deban circular por ellos, considerando incluso el desalojo de emergencia, de acuerdo a la naturaleza de la actividad que desarrolle y de conformidad con las normas vigentes. Artículo 29. Los pasillos deben estar dispuestos de modo que eviten esquinas pronunciadas, rampas muy inclinadas, preferiblemente inferiores a 15 grados, que sean amplios, sin obstrucciones, tanto en la zona de paso como en el espacio superior a una altura mínima de 2 metros con 20 centímetros, señalizados y demarcados en concordancia con los reglamentos y normas vigentes. Puertas y salidas. Artículo 30. Las puertas de salidas de los lugares de trabajo, cuyo acceso será visible o señalizado e iluminado, deben ser suficientes en número y anchura y de abrir hacia afuera para que todos los trabajadores puedan abandonar las instalaciones con rapidez y seguridad. Ninguna puerta se debe colocar en forma tal que se abra directamente a una escalera, sin tener el descanso correspondiente. Iguales condiciones reunirán las puertas de comunicación internas. Artículo 31. Por ningún motivo se debe permitir que las puertas y salidas normales de los locales de trabajo tengan obstáculos en su acceso y recorrido que atenten contra la integridad física de las personas. Artículo 32. Escaleras. Las escaleras que sirvan de comunicación entre las distintas plantas del edificio deben ser en número suficiente y ofrecer las debidas garantías de solidez, estabilidad, claridad y seguridad. El número y anchura de las escaleras debe calcularse de tal forma que por ellas pueda hacerse la evacuación total del personal, en tiempo mínimo y de manera segura. Artículo 33. Escaleras fijas y de servicio. Todas las escaleras fijas y de servicio, así como plataformas, deben ofrecer suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor de 1.100 libras por metro cuadrado, y con un coeficiente de seguridad de 4. Artículo 34. Las escaleras y plataformas de material perforado no deben tener huecos con diámetros que permitan la caída de objetos. Artículo 35. Todo centro de trabajo que tenga más de un piso debe tener escaleras principales que comuniquen todos los niveles, aun en aquellos casos en que se disponga de ascensores. Estas escaleras deben ser construidas con materiales incombustibles y con dispositivos antideslizantes en sus huellas, con materiales de características luminiscentes. Artículo 36.
Las escaleras principales deben tener como mínimo 90 centímetros de ancho y su inclinación respecto a la horizontal no debe ser menos de 20 grados ni mayor de 45 grados. Cuando la pendiente sea inferior a los 20 grados, debe instalarse una rampa, y cuando sea superior a los 45 grados una escalera fija. Artículo 37. Los escalones, excluidos los salientes, deben tener una profundidad mínima de 30 centímetros de huella, una contrahuella máxima de 18 centímetros y los contrapeldaños no deben tener más de 20 centímetros ni menos de 13 centímetros de altura. Artículo 38. No debe existir variación en la anchura de los escalones ni en la altura de los contrapeldaños en ningún tramo. Se prohíbe la instalación de escaleras de caracol, excepto para las de servicio. En los centros de trabajo que tengan instaladas escaleras de caracol y cuyas modificaciones impliquen menoscabo al inmueble, perjudicando su estructura, conservarán las escaleras de caracol, debiendo tomar todas las medidas necesarias para asegurar el tránsito sin riesgos de accidentes. Artículo 39. Las escaleras que tengan 4 contrapeldaños o más, deben tener barandillas en los lados descubiertos, con una altura mínima de 90 centímetros medidos sobre la base vertical del plano de la huella en el extremo de la nariz del escalón. Asimismo, se deben colocar largueros intermedios a una altura no inferior a 45 centímetros. Artículo 40. La anchura libre de las escaleras de servicio debe tener como mínimo 45 centímetros. Artículo 41. Las aberturas de ventanas en los descansos de las escaleras, cuando sean mayores de 30 centímetros de anchura y el antepecho esté a menos de 90 centímetros sobre el descanso, se deben resguardar con barras, listones o enrejados para evitar caídas. Artículo 42. Los pasamanos sujetos a la pared deben estar fijados por medio de anclas, aseguradas en la parte inferior del pasamano, de manera que no interrumpa la continuidad de la cara superior y el costado del mismo. Artículo 43. Las partes metálicas y herrajes de las escaleras deben ser de acero, hierro forjado, u otro material equivalente y deben estar sujetas de manera sólida a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen. Artículo 44. Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 9 metros, deben instalarse plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. Escaleras de mano. Artículo 45. Las escaleras de mano deben ofrecer siempre las garantías necesarias de solidez, estabilidad y seguridad, en su caso, de aislamiento incombustible. Artículo 46. Cuando sean de madera los largueros, deben ser de una sola pieza y los peldaños deben estar bien ensamblados y no solamente clavados. Artículo 47. Las escaleras de madera deben de estar en buen estado, no deben pintarse, salvo con barniz transparente. Artículo 48. Se prohíbe el empalme de 2 escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello. Artículo 49. Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 metros, a menos que estén reforzados en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros. Para alturas mayores de 7 metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por sus cabezas con ganchos de anclaje, y su base, y para su utilización debe usarse el arnés de seguridad con su línea de vida que corresponda. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. Artículo 50. En la utilización de escaleras de mano deben de adoptarse las precauciones siguientes. A. Se deben apoyar en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza. B. Deben estar provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas y otro mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior. C. Para el acceso a los lugares elevados deben sobrepasar en 1 metro los puntos superiores de apoyo. D. El ascenso, descenso y trabajo debe de hacerse siempre de frente a las mismas. E. Las escaleras cuando no encajen o se acoplen a los postes o bases donde se apoyan. Deben utilizarse abrazaderas de sujeción. F. No debe utilizarse simultáneamente por 2 trabajadores. G. Se prohíbe el transporte de todo objeto o peso, para garantizar un buen agarre de las manos a la escalera.
H. La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo debe ser la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. I. Las escaleras de tijera o dobles de peldaños estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior. J. Para trabajos en altura debe de utilizarse una bolsa portaherramientas. I. K. Las escaleras de bambú barra diagonal madera o similares cuando sean usadas en suelo ligero o suelto, las puntas deben hundirse o anclarse 10 centímetros en el suelo para evitar que se deslicen. Escaleras de emergencias. Artículo 51. Cuando un centro de trabajo tenga más de un nivel y un área superior a 600 metros cuadrados piso, en su defecto una altura de 5 metros medidos desde el nivel del piso terminado de la primera planta hasta el nivel del piso terminado de la última planta. Este debe contar con una o más escaleras de emergencia que evacúen a los trabajadores en forma oportuna y segura a un sitio de reunión previamente determinado para tal efecto. Artículo 52. Todo lo concerniente al diseño, construcción, características de sus materiales y demás exigencias. El empleador debe referirse a lo dispuesto en la reglamentación nacional vigente. Trampas, aberturas y zanjas. Artículo 53. Las trampas, pozos y aberturas en general, que existan en el suelo, de los lugares de trabajo, deben estar cerrados o tapados, siempre que lo permita la índole de aquel, y cuando no sea posible, deben estar provistos de sólidas barandillas y de rodapié que los cerquen de la manera más eficaz, supliéndose la insuficiencia de protección, cuando el trabajo lo exija, con señales indicadoras de peligro, colocadas en sus inmediaciones, en los lugares más visibles. En las aberturas o zanjas deben colocarse tablones o pasarelas que deben ser sólidos, de suficiente anchura mínimo de 60 centímetros y provistos de barandillas y rodapiés. Abertura en pisos. Artículo 54. Las aberturas en los pisos deben estar siempre protegidas con barandillas rígidas de altura no inferior a 90 centímetros y rodapiés o zócalos de 10 centímetros de altura. Artículo 55. Las aberturas para escaleras deben estar protegidas por todos lados excepto por el de entrada. Artículo 56. Las aberturas para escotillas, conductos, pozos y trampas deben tener protección fija por 2 de los lados y móviles por los 2 restantes cuando se usen ambos para entrada y salida. Artículo 57. Las aberturas en pisos de poco uso deben estar protegidas por una cubierta móvil que gire sobre bisagras al ras del suelo, en cuyo caso, siempre que la cubierta no esté colocada, la abertura debe estar protegida por barandilla portátil. Artículo 58. Los agujeros destinados exclusivamente a inspección deben ser protegidos por una simple cubierta de resistencia adecuada sin necesidad de bisagras, pero sujeta de tal manera que no se pueda deslizar. Abertura en las paredes. Artículo 59. Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 centímetros sobre el piso y que tengan unas dimensiones mínimas de 75 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, y por las cuales haya peligro de caída de más de 2 metros, estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos que completen la protección hasta 90 centímetros sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga mínima de 300 libras por metro lineal. Plataformas de trabajo. Artículo 60. Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, deben ser construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia deben ser en proporción a las cargas fijas o móviles que tenga que soportar. Artículo 61. Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo deben ser antideslizantes, se mantendrán libres de obstáculos y deben estar provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. Artículo 62. Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de 2 metros, deben estar protegidas en todo su contorno por barandillas. Artículo 63. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles deben de emplearse dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída. Artículo 64. Barandillas. Las barandillas y zócalos deben ser de materiales rígidos y resistentes que soporten una carga de 300 libras. Artículo 65. La altura de las barandillas debe ser de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel del piso, y el espacio existente entre el piso y la barandilla deben estar protegidos por medio de barrotes verticales con una separación máxima de 10 centímetros y por una barandilla intermedia.
Artículo 66. Los rodapiés o zócalos deben tener una altura mínima de 10 centímetros sobre el nivel del piso. Puertas y salidas de emergencia. La distancia máxima entre las puertas de salida al exterior no debe de exceder de 45 metros. Si conducen a una zona protegida contra incendio, se puede incrementar la distancia hasta 50 metros. Artículo 68. El ancho mínimo de las puertas exteriores debe ser de 90 centímetros cuando el número de trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50, aumentando el número de puertas o su anchura en fracción de 50 centímetros por cada 50 trabajadores más. Artículo 69. Las puertas de emergencia que no sean de vaivén se deben abrir hacia el exterior. Artículo 70. Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo en las plantas debe permanecer cerrada con candado o llave, de manera que impida u obstaculice la salida durante los periodos de trabajo. Artículo 71. Las puertas de acceso a las escaleras no deben abrirse directamente sobre los escalones, sino sobre descansos que tengan como mínimo la misma anchura de la puerta. Artículo 72. En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, es obligatorio tener al menos 2 salidas de emergencia al exterior, situadas en lados distintos de cada local, preferiblemente en direcciones opuestas. Capítulo 3. Pantallas de visualización. Artículo 73. El patrono debe adoptar las medidas necesarias para que la utilización de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para la seguridad y salud del trabajador, o si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. Artículo 74. El patrono debe evaluar los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores, teniendo en cuenta los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. La evaluación debe realizarse tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea, considerando especialmente las siguientes. A. El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. B. El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. C. El grado de atención que exige dicha tarea. Artículo 75. Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización de estos equipos con pantallas de visualización supone un riesgo para la seguridad y la salud del trabajador, el patrono debe adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo. En particular, debe reducir el tiempo máximo del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria, de forma que ésta se alterne con periodos de descanso, ejercicios y condiciones físicas y ambientales de la estación de trabajo. Artículo 76. De los monitores de las computadoras. Los requisitos mínimos que deben reunir los monitores de las computadoras a emplear en los centros de trabajo son: A. Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y configurados en forma clara y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. B. La imagen de la pantalla debe ser estable sin fenómenos de destellos u otras formas de inestabilidad. C. El usuario de terminales con pantalla debe poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos fácilmente a las condiciones del entorno. D. La pantalla debe ser orientada e inclinada a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del usuario. E. Debe utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla. F. La pantalla no debe tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Del teclado. Artículo 77. El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos y las manos, atendiendo además lo siguiente. A. Debe haber un espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos, considerando una distancia mínima de 16 centímetros, 16 cm, entre la fila central del teclado y el borde de la superficie de trabajo. B. La superficie del teclado debe ser de color mate para evitar reflejos al usuario. C. Los símbolos de las teclas deben resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo. Artículo 78. De la mesa o superficie de trabajo.
La mesa o superficie de trabajo en donde se utilicen pantallas de visualización de datos deben reunir las condiciones siguientes. A. Debe ser de material antirreflectante. B. Poseer las dimensiones adecuadas que permita una colocación flexible de la pantalla, el teclado, los documentos, material y accesorios necesarios para el desempeño de la labor realizada por el trabajador. C. El soporte de los documentos debe ser estable y estar colocado de tal modo que se reduzca al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. D. El espacio de la estación de trabajo debe ser ergonómico para que permita a los trabajadores una posición cómoda y segura. Artículo 79. DIA o asiento de trabajo. Los asientos utilizados para el desarrollo de las actividades en los centros de trabajo deben observar las consideraciones siguientes. A. Altura de la silla, antebrazo en posición horizontal. B. Pies perfectamente apoyados. C. Borde de silla redondeados. D. Respaldo de silla recto y graduable en altura. E. La espalda debe apoyarse en el respaldo. F. La silla debe tener 5 apoyos. G. Presentar excelentes condiciones de estabilidad para que proporcione al trabajador libertad de movimiento, procurándole una postura confortable y segura. Espacio. Artículo 80. El puesto de trabajo debe tener la dimensión mínima establecida en el presente reglamento y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. Sin perjuicio a lo expuesto, para tal acondicionamiento debe tomarse en consideración los criterios de las normas técnicas. Artículo 81. De las condiciones del entorno. La iluminación general y especial en torno a las pantallas de visualización de datos deben garantizar los niveles adecuados de iluminación, acorde a las necesidades visuales y del tipo de pantalla utilizada, empleando para ello los servicios de iluminación mínimos expuestos en el apartado correspondiente del presente reglamento. Artículo 82. El acondicionamiento del lugar y puesto de trabajo, así como la situación y las características técnicas de las fuentes de luz artificial, deben estar dispuestas de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo. Artículo 83. Los puestos de trabajo deben instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. Artículo 84. Las ventanas deben estar equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo. Artículo 85. Al diseñar el puesto de trabajo debe tenerse en cuenta el ruido producido por los equipos instalados, en especial para que no se perturbe la atención ni la comunicación. Artículo 86. Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deben producir calor adicional que pueda provocar riesgos en la salud y seguridad de los trabajadores. Título 3. Capítulo 1. Manipulación manual de cargas. Artículo 87. Se debe entender por manipulación manual de cargas a cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o de varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas puede implicar riesgos físicos, en particular, cuando el esfuerzo físico puede producir un riesgo dorsolumbar para los trabajadores. Artículo 88. El patrono debe adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial cuando se requiera la utilización de equipos para el manejo mecánico de la misma. Artículo 89. Cuando no pueda evitarse la manipulación manual de cargas, el patrono debe tomar las medidas de organización necesarias, utilizando los medios apropiados y proporcionarles a los trabajadores la información y entrenamiento para reducir el riesgo que produzca dicha manipulación. Para la manipulación de cargas se debe tomar en cuenta lo siguiente. A. Las características de la carga, tomando en cuenta las variables siguientes. 1. La carga no excede el peso establecido en el presente reglamento. 2. Es voluminosa o difícil de sujetar. 3. Es inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 4. La carga está colocada de tal modo que deba sostenerse o manipularse a distancia del tronco, con torsión o inclinación del mismo.
5. La carga, debido a su forma exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. B. El esfuerzo físico a realizar puede producir un riesgo y exigencia en particular dorso-lumbar, en los casos siguientes. 1. Cuando no pueda realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 2. Cuando pueda acarrear un movimiento brusco de la carga. 3. Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 4. Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. C. Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo-exigencia, en particular dorso-lumbar en los casos siguientes. 1. Cuando el espacio físico, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad que se trate. 2. Cuando el suelo es irregular y por lo tanto puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 3. Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de la carga a una altura segura y en una postura correcta. 4. Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. 5. Cuando el suelo o el punto de apoyo presentan características de inestabilidad. 6. Cuando la iluminación, la temperatura, la humedad y circulación de aire son inadecuadas. 7. Cuando existe exposición a vibraciones. D. Cuando la exigencia de la actividad puede entrañar riesgo dorsolumbar por concepto de 1. Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. 2. Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 3. Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 4. Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. Factores individuales de riesgo tales como 1. La falta de aptitud para realizar las tareas en cuestión. 2. La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 3. La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 4. La existencia previa de patología dorso-lumbar. Artículo 90. La manipulación manual de cargas no debe exceder los límites máximos de peso descritos a continuación. Varones de 18 a 22 años 20 kilogramos. Varones de 22 en adelante 45 kilogramos. A. El peso máximo de las cargas que transporten o manipulen las mujeres debe ser considerablemente inferior y que el mismo no exceda el equivalente a un 75% al que se admite para trabajadores varones. En tal sentido, patronos y trabajadores deben ajustarse a los criterios que sobre el particular señale la OIT. B. Se prohíbe el empleo de mujeres para el transporte manual de cargas durante un embarazo comprobado por un médico o durante las 10 semanas siguientes al parto. C. Se debe asegurar que en ningún caso se exceda de forma individual el peso de 10.000 kilogramos jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas para distancias menores a 10 metros, o de 6.000 kilogramos jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas en una distancia no mayor a 20 metros, y D. Cuando no sea posible evitar la manipulación manual de cargas, estas deben manipularse cerca del tronco, con la espalda recta, evitando giros e inclinaciones, debiendo realizar levantamientos suaves y espaciados. Los trabajadores especialmente capacitados en la manipulación de cargas pueden manipular cargas de hasta 45 kilogramos, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. No se debe exceder los 45 kilogramos de forma individual, para pesos mayores deben utilizarse ayudas mecánicas o manipular la carga entre 2 o más personas para distribuir el peso de la carga. Artículo 91. Indistintamente del objeto que implique la manipulación manual de carga, tanto de mujeres como varones, deben ser capacitados para aplicar los pasos del método cinético, el cual se basa en A. Colocarse cerca de la carga, con los pies separados a fin de mantener el equilibrio y con el pie derecho hacia adelante. B. Agacharse, doblando las piernas, manteniendo la espalda en línea recta, para sujetar la carga con la mano completa, no con la punta de los dedos. C. La posición de la barbilla debe ser hacia adentro. D. Se debe levantar la carga con los brazos, acercándola al cuerpo. Debe levantarse con la fuerza de las piernas, manteniendo el tronco recto, los brazos flexionados y los codos cerca del cuerpo.
F. La carga se debe mantener cerca del tronco y se debe sostener con la fuerza de los brazos. Artículo 92. El patrono debe proporcionar a los trabajadores una formación e información adecuada sobre la forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que se corren de no hacerlo de la manera correcta. En todo caso, debe informar siempre al trabajador del peso exacto de la carga que tiene que manipular para que éste adopte las precauciones previstas en las capacitaciones. Capítulo 2. Almacenamiento de materiales. Los lugares donde se realicen almacenamientos temporales o permanentes deben encontrarse limpios y ordenados. Asimismo, la base del lugar del apilamiento o almacenamiento debe ser firme. Artículo 94. Las estanterías del lugar donde se ubiquen los materiales han de estar bien sujetas al suelo, a la pared y entre sí, y no se debe permitir que los trabajadores las utilicen como escaleras. Artículo 95. Para el almacenamiento de materiales, los pasillos que se ubiquen entre apilamientos o estantes no deben ser inferiores a 1 metro de ancho. Asimismo, según las características y tipo de material debe haber un espacio libre de 15 centímetros a ras del suelo, para ventilación, limpieza y control de plagas. Artículo 96. La altura máxima para almacenamiento en forma manual no debe superar a 1,75 m o la media de la estatura de los trabajadores que realicen tal operación. Si la altura para el almacenamiento manual es superior a este nivel, debe proporcionársele al trabajador algún medio fijo o móvil que le permita llegar hasta la altura deseada, sin sobrepasar el límite mencionado. Artículo 97. Si el apilamiento es mecánico, la altura máxima debe depender de la capacidad de soporte e izado del equipo, para lo cual debe aplicarse las especificaciones que dictan las normas técnicas de referencia nacional o internacional para el seguro funcionamiento de los equipos en especial. A. Cables para equipos de elevación. B. Criterios de examen y sustitución de cable. C. Ganchos de elevación. D. Características generales. E. Cables de acero con alma fibra natural dura para ascensores y montacargas. Artículo 98. Cuando el almacenamiento mecánico es en estantes, los materiales más pesados deben ser ubicados en las partes inferiores para dar mayor estabilidad y seguridad al mismo, dejando un espacio libre mínimo de 90 centímetros, entre el último material almacenado y el cielo raso o cercha. Artículo 99. En el almacenamiento y apilado de materiales se debe demarcar el contorno de los pasillos y o zonas de almacenamiento, conforme al color establecido en las normas, para la utilización de colores en seguridad y su simbología, con franjas cuyo ancho no será inferior a 10 centímetros ni superior a 15 centímetros. Si en el sitio se almacenan productos químicos y desechos peligrosos, se debe contar con la simbología adecuada a los materiales, hoja de seguridad de los productos, personal capacitado para actuar en caso de accidentes o emergencias relacionadas a estos productos. El almacenamiento de sacos deben realizarse en lugares secos, sin filtraciones y sobre tarimas con características de impermeabilidad, estabilidad y soporte, y su disposición debe ser en capas transversales con la boca mirando hacia el centro de la pila. Artículo 101. Para postes, tubos u otros materiales de forma redonda se deben de apilar en capas, separadas con madera o hierro, que no sean de PVC o materiales livianos, que tendrán calzas al final o bien estarán curvados hacia arriba en sus extremos. Artículo 102. Las pilas de barriles deben ser simétricas, estables y preferiblemente en forma piramidal. Si se almacena en posición vertical entre capa y capa, se debe colocar una plataforma de madera. Si el almacenamiento es en posición horizontal, se debe de acudir a estanterías especialmente construidas para ese fin o de lo contrario entre capa y capa, se deben colocar tablones y calzas en los extremos. Para cualquiera de los casos, siempre se debe respetar la recomendación del fabricante en materia de apilamiento. Artículo 103. Todo material peligroso que deba almacenarse en forma manual o mecánica debe cumplir con las disposiciones referidas en las normas nacionales e internacionales y de guías técnicas para el manejo ambiental de productos químicos y desechos peligrosos. Artículo 104. Las bodegas que posean puntos ciegos deben contar con espejos de 90 grados, 180 grados o 360 grados según sea el caso efecto de brindar la visibilidad requerida dentro de ella. Capítulo 3. Señalización de los locales de trabajo.
Artículo 105. Las señales de seguridad se han de utilizar para la identificación de aquellos riesgos que no han podido ser controlados o minimizados por las técnicas de la SSO, o para la ubicación de los equipos contra incendios y salvamento. Artículo 106. Las señales de seguridad deben basarse en combinación del mensaje en cuanto a prohibición, protección contra incendios, advertencia, obligación y salvamento, las figuras geométricas, consistentes en círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos y los colores de seguridad. Artículo 107. Las señales de seguridad deben implementarse en todo centro de trabajo, de manera tal que a. Atraigan la atención del trabajador o trabajadores a los que está destinado el mensaje. b. Den a conocer el riesgo con anticipación. c. Tengan una única interpretación. d. Son claras para facilitar su interpretación. e. Informen sobre la acción específica en cada caso. f. Ofrezcan la posibilidad real de cumplirla. g. Ubicada de manera tal que pueda ser observada e interpretada por los trabajadores a los que está destinada. Artículo 108. Para lo concerniente a la clasificación de avisos, símbolos, pictogramas, señales y sus dimensiones, diseños e iluminación, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en las normas específicas para señalización de SSO en los centros de trabajo. Siempre que sea necesario, el patrono debe adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud. Capítulo 4. Prevención y extinción de incendios. Disposición general. En los centros de trabajo se debe observar las normas que para prevención y extinción de incendios establecen, tanto el presente reglamento como todas las demás normas emanadas de organismos con competencia en la protección civil. Emplazamiento de locales. Artículo 110. A fin de que el riesgo de incendio alcance al menor número de trabajadores, se debe tomar en cuenta que a. Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles e inflamables y estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación, se construirán a conveniente distancia entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo. b. Cuando no sea posible la separación entre locales, se debe aislar con paredes resistentes de concreto y ladrillo con muros rellenos de tierra o materiales incombustibles sin aberturas. c. Si el principal riesgo de incendio se deriva de una posible explosión de materiales explosivos determinados en la norma NFPA 704, entre uno y otros locales, se colocarán muros de tierra de 1 metro de anchura en la cúspide y con la pendiente natural de reposo hacia la base de altura superior de 1 metro a la de los locales que separen. d. Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendio deben orientarse, evitando su posición en dirección a los vientos dominantes o los más violentos. Pasillos y corredores, puertas y ventanas. Artículo 111. En actividades que representen peligro de incendio, el piso de los pasillos y corredores debe ser ignífugo. Artículo 112. Las puertas de acceso al exterior deben estar siempre libres de obstáculos, debidamente señalizadas y deben de abrirse hacia el exterior sin necesidad de emplear llaves, barras o útiles semejantes y las puertas interiores deben ser de vaivén. Quedan prohibidas las puertas verticales y las puertas arrolladoras o giratorias. En los locales donde existe la posibilidad de incendios de rápida propagación, deben de existir al menos 2 o más puertas de salida en direcciones contrapuestas y antes y después de las mismas quedará un espacio libre de 3 metros con pisos y paredes refractarios. En las puertas que no se utilicen normalmente se debe escribir el rótulo salida de emergencia. Artículo 113. Fue derogado. Artículo 114. Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 45 metros de una puerta que pueda ser utilizada para la salida de emergencia en caso de peligro. Artículo 115. Escaleras. Las escaleras deben ser construidas o recubiertas con materiales resistentes al fuego y cuando pongan en comunicación varias plantas, ningún puesto de trabajo distará 25 metros de aquellas. Su anchura debe ser igual a las salidas o puertas con las que comuniquen. Artículo 116. Si el peligro de incendio es alto, deben instalarse escaleras de seguridad resistentes al fuego y al calor, a lo largo de la fachada con fácil acceso a la misma desde todas las plantas en que se trabaje. Artículo 117.
Los ductos o cubos de las escaleras deben ser cerrados para evitar que actúen como efecto chimenea en caso de siniestro. Ascensores y aparatos elevadores. Artículo 118. Los ascensores, grúas, elevadores y aparatos similares destinados al transporte y elevación de personas, equipos y materiales, deben satisfacer plenamente los requisitos aceptados por la técnica en cuanto a su construcción, estabilidad y resistencia y deben estar provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad adecuados. Artículo 119. Los aparatos que no deben transportar personas, deben hacerlo constar así. Todos ellos deben llevar una indicación visible con la carga máxima que puedan admitir, debiendo estar sometidos a una vigilancia rigurosa en cada una de sus piezas y en su mecanismo. Artículo 120. No debe permitirse a los trabajadores circular o estacionarse bajo los ascensores, elevadores o transportadores en general a menos que las condiciones de trabajo lo requieran y dichos aparatos reúnan las condiciones de seguridad indispensables, debiendo en su caso, colocarse avisos de peligro, en lugares adecuados. Artículo 121. Las cajas de los ascensores y elevadores deben ser de tipo cerrado, de material resistente al fuego. Señales de salida. Artículo 122. Todas las puertas exteriores y pasillos de salida deben estar claramente rotulados con señales indelebles y preferentemente iluminados o fluorescentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de este reglamento. Pararrayos. Artículo 123. Se deben instalar pararrayos en a. Los edificios en que se fabriquen, manipulen o almacenen explosivos comerciales, conforme a la normativa nacional vigente. B. En los tanques que contengan sustancias altamente inflamables. C. En las chimeneas altas. D. En edificaciones de centros laborales que destaquen por su elevación. Medidas y medios de prevención y extinción. Norma general. Artículo 124. En los lugares de trabajo que ofrezcan peligro de incendios, con o sin explosión, se debe de adoptar las medidas de prevención que más adelante se indican, combinando su empleo, con la protección que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. Artículo 125. Uso del agua. Donde existan condiciones de agua a presión se deben instalar suficientes tomas o bocas de agua a distancia conveniente entre sí y cercana a los puestos de trabajo y lugares de paso del personal, colocando junto a tales tomas, las correspondientes mangueras que tendrán la resistencia adecuada. Se recomienda una manguera por cada 50 metros. Artículo 126. Cuando se carezca de agua a presión, o ésta sea insuficiente se deben instalar depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios. Artículo 127. En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, solo debe emplearse agua pulverizada. Artículo 128. No se debe emplear agua para combatir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos. Artículo 129. En incendios que afectan a instalaciones eléctricas con tensión, se prohíbe el empleo de extintores de espuma química, soda ácida o agua. Extintores portátiles. Artículo 130. En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados en sitio visible y accesible fácilmente, se dispondrá de extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, o mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante de la clase de fuego a extinguir. El mismo debe estar ubicado a una altura de 1,50 m teniendo como referencia la parte superior del cilindro o cuerpo del extintor, según la norma nacional vigente. Artículo 131. Cuando se empleen distintos tipos de extintores, deben rotularse con carteles indicadores del lugar y clase de fuego en que deban emplearse. Artículo 132. Se debe instruir al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo entre líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse. Artículo 133.
Los extintores deben ser revisados periódicamente, después de usarlos deben ser recargados según las normas técnicas de extintores y cuando no sean utilizados durante un largo periodo, deben ser recargados anualmente o según lo especifique la norma técnica del tipo de extintor que se esté utilizando. Artículo 134. Empleo de arenas finas. Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se deben disponer en lugares próximos a los de trabajo, de cajones debidamente rotulados o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u otras materias inertes semejantes. Detectores automáticos. Artículo 135. En las industrias o lugares de trabajo de peligrosidad debido al riesgo de incendio, deben instalarse detectores automáticos de fuego dotados de rociadores de agua si el proceso productivo lo permite, de lo contrario se debe contar con un plan de prevención y contingencia que sustituya a este. Para ello, en los almacenes nunca se apilará hasta el techo, debe dejarse un espacio libre entre la mercadería y los rociadores de al menos 80 centímetros. Artículo 136. Prohibiciones personales. En las industrias o lugares de trabajo con alto riesgo de incendio, se prohíbe: a. Fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición debe indicarse con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales dependencias, conforme a la normativa vigente. b. Ingresar objetos no autorizados por el patrono, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. Artículo 137. Equipos contra incendios. Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos y calzado especial contra incendios que los patronos faciliten a los trabajadores que forman parte de las brigadas para la mitigación de incendios. Artículo 138. En las industrias o lugares de trabajo con riesgo de incendio, debe instruirse y capacitar especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios sobre el manejo y conservación de las instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato a los accidentados. Asimismo, se instruirá a los trabajadores acerca de los planes de evacuación. Artículo 139. El personal de la brigada contra incendios, según sea el caso y la naturaleza de la actividad productiva, debe disponer de cascos, trajes aislantes, botas, guantes y cinturones de seguridad. Asimismo debe disponer, si fuere preciso para evitar específicas intoxicaciones o sofocación, de máscaras y equipos de respiración autónoma. Artículo 140. El material asignado a los equipos de extinción de incendios tales como escaleras, extintores, mangueras, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, hachas, picos, palas, no debe ser usado para otros fines y su ubicación será conocida por las personas que deban emplearlo. Artículo 141. La empresa designará al jefe de equipo o brigada contra incendios, que debe cumplir estrictamente las instrucciones técnicas dictadas en el plan de gestión de riesgos y o plan de emergencia. Simulacros de incendio. Artículo 142. Para comprobar el buen funcionamiento del plan de respuesta contra incendios, debe efectuarse periódicamente simulacros de incendios por orden de la empresa y bajo dirección del jefe de la brigada contra incendios. Es recomendable realizar un simulacro anualmente.